Esta noche en el coloquio de los profes hablaremos sobre un tema que es muy común encontrar en las diferentes instituciones educativas del carácter público y privado. Para esta ocasión nos acompañará una practicante en psicología, Jessica Martínez Escobar. El tema central son las necesidades educativas especiales. De antemano, saludamos a nuestra invitada, dándole las gracias por acompañarnos la noche de hoy e ilustrarnos un poco sobre este tema que es muy recurrente en los colegios y en muchos de estos estudiantes son aislados por la falta de manejo y conocimiento del docente. Para iniciar, quisiera preguntarle cuál es el concepto del aprendizaje y qué es. Hola, buenas noches, Sebastián, Michael, Lorenzo, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Martínez, efectivamente ya practicante de psicología de la Universidad Antonio Nariño, y vamos a hablar de esas necesidades especiales educativas que realmente en ese momento, digamos que tienen tienen un poco de foco central en ellas. Eh, pero para ello hay que decir que es el aprendizaje. Y bueno, básicamente el aprendizaje es un medio mediante el cual adquirimos habilidades, adquirimos conocimientos, valores, actitudes y reacciones emocionales. El aprendizaje se adquiere de una forma que cambia relativamente permanente como la conducta, como el resultado de la experiencia, y eso se da dentro de un conductismo. Y también es relativamente permanente a las asociaciones y representaciones mentales como resultado de una experiencia, y esto se da dentro de una fase cognitiva. Jessica, buenas noches. Un saludo también para los compañeros. Bueno, Jessica, me gustaría profundizar un poco sobre qué son las necesidades educativas especiales. Bueno, esas necesidades educativas especiales son esas dificultades de los alumnos y alumnas en las actividades escolares que requieren que se adecúen los objetivos, las estrategias y las metodologías de enseñanza. Digamos que dentro de esas necesidades educativas especiales podemos encontrar un lento aprendizaje. ¿Qué es un lento aprendizaje? Digamos que son alumnas y alumnos que presentan dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal, por presentar problemas a nivel de memoria, junto con una menor capacidad de atención a estímulos verbales, a estímulos visuales, a una expresión, a dificultades para evocar y recuperar como esa información aprendida. También se da como pues dentro de un nivel intelectual y se categoriza, bueno, da como una categorización que permite como comparar el rendimiento de un individuo con respecto a otros de su misma edad en áreas evaluadas y relacionadas con logros evolutivos que corroboran las actividades normalizadas dentro de un currículo o dentro de un sistema educativo. Bueno, muchas gracias, Jessica, por tu explicación. Ya nos has dicho qué son las necesidades educativas. Ahora me gustaría preguntarte cuáles son esas necesidades de aprendizaje especiales y cómo identificarlas. Bueno, esas necesidades o básicamente esas dificultades de aprendizaje son problemas, valga la redundancia, de aprendizaje en una expresión genérica referida como un grupo heterogéneo que se manifiesta en trastornos y dificultades de la adquisición y el uso de la audición, el habla, la lectura, el razonamiento o habilidades matemáticas. Dichos trastornos son intrínsecos del individuo y se presupone que son debido a disfunciones del sistema nervioso central. Bueno, aunque hay trastornos del aprendizaje que pueden producirse de manera simultánea con otras incapacidades. Un ejemplo son el deterioro sensorial, el retraso mental, los trastornos emocionales y sociales. Eh, ¿Cómo se identifican o cómo se puede dar cuenta uno que un alumno, un niño, una niña, puede tener una dificultad dentro del aprendizaje? Bueno, básicamente tiene que cumplir con unos criterios de diagnóstico que están en el manual del DSM-5,
Y bueno, desde ahí se desprende todo básicamente. Listo, Jessica. Siguiendo pues en ese orden de idea, quisiera preguntarle cuáles son las diferencias generales del aprendizaje y las específicas. Bueno, em, tenemos problemas generales del aprendizaje y tenemos problemas específicos del aprendizaje. Los problemas generales son todos aquellos que pueden manifestarse de diversas maneras, pero en algunos casos afectan el rendimiento global del niño o de la niña, es decir, que perjudican varias áreas del desempeño escolar, apreciándose además la lentitud, el desinterés por el aprendizaje, la deficiencia de la atención de los estímulos escolares y dificultad para centrarse como en la realización de determinadas tareas. Bueno, estamos hablando del problema general del aprendizaje. También dentro de este problema general del aprendizaje podemos ver, pues hay obtener orígenes variados, tanto del niño como en el sistema escolar, que podría ser la insuficiencia intelectual, una inmadurez, un retardo sociocultural, alteraciones orgánicas, sensoriales, motoras y lentitud para aprender y tener una falta pues de motivación escolar. También tenemos que tener en cuenta que dentro de la enseñanza tenemos que apreciar esos recursos limitados que se encuentran en las instituciones, en las aulas específicamente, la metodología inadecuada que utilizan para el tratamiento del trabajo con niños que tienen dificultades en el aprendizaje y los programas rígidos, malas relaciones con el profesor-alumno y deficiencia de las escuelas. Esos son esos problemas generales. Ya dentro de los problemas y de los trastornos específicos del aprendizaje, nos podemos encontrar que es básicamente el trastorno, que es un proceso psicológico, ¿cierto? Básico en la comprensión y en el uso del lenguaje hablado, en el lenguaje escrito, que se puede manifestar en habilidades imperfectas para escuchar, para hablar, para leer, para deletrear o para hacer cálculos matemáticos. Esto incluye unas condiciones como eh, adaptaciones perceptivas, lesiones cerebrales, disfunciones cerebral mínima, una dislexia, una afasia del desarrollo y también hay un término básicamente que da como esas condiciones que presentan las dificultades en el ámbito escolar como un resultado de un déficit auditivo, visual, motor o un retraso mental, alteraciones emocionales o algunas desventajas ambientales, culturales que son muy influyentes en este caso. ¿Sí? Jessica, muchas gracias por las respuestas que nos has dado hasta el momento. En este orden de ideas quisiera preguntar entonces, ¿cuáles son las causas de un trastorno de aprendizaje en los niños? Bueno, las causas, tenemos causas neurológicas y causas cognitivas. Eh, las neurológicas son aquellas que afectan la dominancia cerebral. Entonces, dominancia de un hemisferio cerebral sobre otro en las funciones cerebrales y lateralidad que están relacionadas con esos errores, más que todos disléxicos. Y dentro de los factores cognitivos, tenemos como las investigaciones que citan como factores más significativos, entre ellos, digamos que la poca habilidad para procesar una información, dificultades en los procesos de memorización debido a la poca destreza para seleccionar y poner en práctica estrategias que podrían favorecer, dificultades de atención, digamos que mantener esa actividad, esa selección del objeto de la atención, de mantener como la atención más en un estímulo, eso también es una dificultad, viene también de la parte de los factores cognitivos, y también esos procesos metacognitivos, es decir, fallas como en las estrategias de autocontrol y autorregulación. Pero, pues, tenemos que tener en cuenta que estos factores, eh, para que un niño sea diagnosticado, digamos que con una, eh,
con un trastorno específico, ¿cierto? Tiene que ir de la mano acompañado como de un grupo, no, acompañado de un grupo interdisciplinario para poder diagnosticar, digamos que tal trastorno o tal dificultad como tal. Eh, Eso es un trabajo que debe hacerse desde médico general, neurólogo, psicólogo, trabajador social, profesores. Digamos que ese trabajo tiene que hacerse todo, bueno, es un trabajo, se me fue la palabrita, pero interdisciplinario, para poder, digamos que, diagnosticar a un niño que tiene una dificultad específica en el aprendizaje. Muy bien, Jessica. Teniendo todo esto en cuenta, pues seguramente a algún padre que sea nuevo en este ámbito se preguntará, ¿qué tratamiento se le debe dar a un niño, sí, ya diagnosticado con una de estas necesidades especiales y cómo sería este proceso? Bueno, cuando un niño es diagnosticado con alguna de estos trastornos específicos del aprendizaje, ¿cierto? Empieza el trabajo interdisciplinario con todos los especialistas, tanto médico general, como el neurólogo, como el psicólogo, como dependiendo, digamos, que de la institución educativa en la que esté, pública, privada. Muchas veces en las públicas también es el psicólogo, pero también está la trabajadora social, o en las privadas, que pues también está el psicólogo, que también adaptan esos currículos y esos trabajos para desarrollar, digamos que de acuerdo a esa necesidad y a esa dificultad especial como tal. Pero hablemos un poquito como de las más comunes que nos podemos encontrar como en los ámbitos. Bueno, hay muchas, pero digamos que nos podemos encontrar con una dislexia. ¿Qué es una dislexia? Es un síndrome que afecta la identificación y la memorización de las letras o grupos de letras, falta de orden y ritmo en la colocación y en la mala estructuración de las frases, afectando tanto la lectura como la escritura. ¿Qué tratamiento se le puede dar o qué trabajo se le da a un niño con dislexia como tal? Digamos que por lo general el tratamiento abarca desde trabajarle la lateralidad, la grafomotricidad, las secuencias espaciotemporal, las seriaciones y la reducción, es decir, volver a aprender la lectoescritura, digamos, los que adecuándolo al ritmo en el que el niño adquiera ese aprendizaje. Pero todos esos tratamientos tienen que ir mucho de la mano con el núcleo familiar, o sea, mucho con ese papito, con esa mamita. Se debe dar mucha educación, mucha psicoeducación, ¿cierto? Para que los niños, digamos, que tengan un avance óptimo dentro de esa dificultad específica que ellos tienen como tal. Otra de las que nos podemos encontrar mucho es la disgrafia, que es un trastorno específico del aprendizaje que afecta a la forma del significado y ese tipo funcional. Se presenta pues básicamente también en los niños con capacidad intelectual normal, con una adecuada estimulación ambiental y un trastorno neurológico sensorial motriz que afecta como, eh, bueno, afectivos intensos. ¿Cuáles son o cuáles serían, digamos que uno de los trabajos óptimos que se pueden realizar con estos niños? Se pueden hacer técnicas no gráficas, entonces actividades, muchas son esas actividades, muchas psicomotrices que se van a utilizar con ellos. Se da como una coordinación dinámica, general y manual, un esquema corporal y un control como de la postura y el equilibrio, ¿cierto? Frente a algún objetivo o qué. También se puede trabajar técnicas gráficas, entonces serían esas experiencias sensoriales
como pasar el dedo índice por la letra hecha con texturas, con una lija o un algodoncito. Actividades lúdicas como pintar las letras, pegarle garbanzos, hacer bolitas de papel. Imagínense que una bolita de papel ustedes verán todas las implicaciones neurológicas que tiene este y cómo ayuda para el desarrollo del cerebro de los niños. Bueno, solamente con hacer una simple bolita de papel. Escribir con una tiza las palabras en el piso, en letras grandes, con un lápiz, ejercitarlo de formas cerradas, repasar letras, repasar números, repasar bolitas, hacer ejercicio de adiestramiento gráfico, entonces como una mejora de movimientos, como una posición gráfica de trabajo como la izquierda a la derecha, digamos que trazando guirnaldas o bolas o cuadritos o bucles, también se pueden hacer. Otra de esas dificultades específicas del aprendizaje es la discalculia. La discalculia es un trastorno específico del aprendizaje de las matemáticas. Se presenta mucho, lo podemos notar, o los profesores lo pueden notar mucho en las aulas de los colegios, y hablamos de una discalculia, de un trastorno específico del desarrollo del cálculo aritmético. Es cuando el rendimiento del niño o la niña, digamos que en pruebas estandarizadas de cálculo es significativamente menos de lo que puede dar o menos de lo esperable por su edad o nivel escolar. Digamos que la diferencia sobre un aprendizaje escolar a la ausencia del trastorno sensorial, el periférico, afecta o tiene esos factores causales que complementan un criterio diagnóstico. Todas estas dificultades que les he mencionado, para que un niño, porque es que digamos que en los colegios o en las aulas escolares pueden los niños tener un aprendizaje lento, pero no precisamente tienen que tener un trastorno específico del aprendizaje, no. Entonces, para ellos todos tienen que cumplir con unos criterios diagnósticos que están escritos en el DSM-5 y a partir de eso, pues es que se empiezan a hacer como los tratamientos. Con la discalculia, ¿qué se puede hacer? ¿O cuál sería un tratamiento para trabajar con los niños? Entonces, se podría hacer vocabulario cuántico, que son pues básicamente como referido a las expresiones que indican la noción de la cantidad, como agregar, como quitar, repetir varias veces, números, repartir, sacar, mucho, poco o nada, o algunos, pero todo pues eso, pues, con trabajo con números. También se puede hacer una estructuración espaciotemporal, que es una orientación como espacial y una organización como temporal, pues, de aquellos números. También se puede hacer nociones matemáticas básicas, se puede trabajar lo que es una conservación, una clasificación y una seriación. Y también se puede dar una actividad, obviamente, las actividades de contar. Y se hacen como refuerzos de operaciones básicas de primer nivel y así sucesivamente, pues se le va aumentando como esas actividades de acuerdo, digamos, que al nivel o a la edad escolar en la que el niño esté. Bueno, Jessica, gracias por esa información que nos da. Inclusive a mí de lo que acabas de mencionar se me genera una pregunta, algo que pude hablar con varios colegas, específicamente en uno de ellos. Él me decía que tiene tres casos diferentes en su salón de clase. Tiene a un niño con Asperger, otro con autismo clásico y otro con síndrome de Down. Entonces, por ejemplo, el estudiante que tiene Asperger, el niño es muy bueno, ¿sí? Entonces, en el caso del niño de autismo clásico, sí tiene muchas dificultades, al igual que el del síndrome de Down. Entonces, a mí se me ocurre una pregunta que es, ¿qué dificultades puede tener un niño con necesidades educativas especiales en una institución educativa tradicional? Bueno,
Hablemos como muy sinceramente. Estos niños pueden tener muchas dificultades si no se les adapta un currículo adecuado a esa necesidad específica que tiene el niño. Si bien aún existen, digamos que colegios especiales donde hacen o trabajan supuestamente estas necesidades especiales, el gobierno de unos años para acá implementó ay, no sé la palomita, inclusión escolar. Entonces, la inclusión escolar se debe trabajar tanto en colegios públicos como en privados, ¿cierto? Y eso está con ley y todo. Entonces, todos los colegios, digamos que tienen el deber de recibir a estos niños con necesidades específicas y adaptarles el currículo para el trabajo de ellos. ¿Qué dificultades presentan los niños? Obviamente en estas épocas, cuando no se le da una educación y no se les enseñan a los otros niños, ¿cierto?, sobre esas necesidades específicas que tiene su compañero como tal, para que ellos puedan ayudarle como dentro de ese programa de socialización. Los niños pueden presentar bullying, les pueden hacer bullying porque, claro, seamos sinceros, digamos que los niños son crueles, pero son crueles de una forma en la que, claro, precisamente como no se les enseña, entonces ellos adaptan como ese espacio y ese entorno para hacerle, digamos que, claro, como el niño tiene una necesidad o una dificultad específica a otro niño que no tiene nada, entonces se puede presentar mucho eso. Pero eso es más que todo el trabajo como interdisciplinario, o sea, el trabajo que se le dé directamente desde esa institución educativa. Eh, Comprendemos la dificultad de los profesores, si los profesores no están bien preparados para trabajar con estos niños también. Obviamente va a ser un obstáculo más para que estos niños tengan un aprendizaje óptimo dentro de estas aulas educativas. Bien, ya para concluir, el mundo está cambiando. Tenemos un aspecto fundamental hoy por día, que estamos todos en cuarentena y por eso mismo debemos dar una nueva visión al mundo. La idea de la entrevista del día de hoy era dar a conocer que no solamente se debe poner atención a aquellos estudiantes que van a una preparación normal, sino que también deben estar presentes aquellos estudiantes con necesidades especiales, dando a entender que una necesidad especial no es que sea una incapacidad para aprender, solamente esta necesidad especial es que deben aprender a un ritmo y de una manera diferente. De hecho, se puede dar casos en los cuales estos niños con necesidades especiales de aprendizaje pueden ser muy ilustres en diferentes áreas. Algunos serán muy ilustres en literatura, otros muy ilustres en matemática, y así, con diferencia de pensamiento, un pensamiento muy diferente al que los que tienen educación convencional lo pueden adquirir. Entonces, a padres de familia que de pronto estén experimentando hoy en día ese reto de educar a un niño con una necesidad especial, se les invita a que no se desanimen, porque ese niño con una necesidad especial realmente posee una cualidad que no la mayoría tiene y tiene capacidades de ver cómo el mundo puede variar de formas diferentes y ellos van a poder obtener una mejor visión del mundo a alguien que está siempre guiado de la misma manera que todo el resto. Agradecemos nuevamente a la practicante Jessica por su tiempo y pues esperamos una próxima oportunidad. Hasta la próxima. Bueno, muchas gracias.